Buenas tardes, mi nombre es Lucy Miriam Dueña, yo soy la mamá de Juan Esteban Castellanos. Yo nací en un pueblito de Boyacá que se llama Bermeo, queda en la provincia de Lengupá, en el Piedemonte Llanero. Hoy quiero compartir con ustedes cómo fue mi niñez y cómo fueron las costumbres culinarias de mi familia. Primero, eh, acostumbrábamos a levantarnos muy temprano porque yo nací en una finca cafetera, entonces mi padre nos levantaba a las 4 de la mañana a hacer el tinto que todos los días acostumbraban a tomar. Nos alistábamos para irnos para la escuela, preparábamos nuestro desayuno. Allá siempre acostumbraban a hacer arepas. En una ocasión nos levantamos con mi hermana a hacer el tinto y mi mamá había hecho unas arepas que llamaban carisecas porque tenían obreros para la cogida de café. Entonces teníamos muchos gatos y los gatos lloraban cuando nos veían tomar tinto porque nosotros tomábamos el tinto con arepa. Y por yo ir a bajar el canasto de las arepas, se me cayó y resulta que esas arepas son algo muy típico de por allá. Son arepas hechas en harina de maíz amarillo con mantequilla de vaca y con melaza que se hace de la miel. Son un poco dispendiosas para hacer porque mi madre las hacía en el molino de piedra. Las formaba ahí, las asaba en una laja, tocaba asarlas por un lado encima de la laja y luego las colocaba con unos palitos al respaldo, teniéndolas para que no se fueran a partir. Por supuesto, fue un susto grandísimo porque eran las arepas para los obreros y quedaron todas convertidas en pedazos. Eh, Esa fue una de mis anécdotas que recuerdo. También recuerdo que cuando yo regresaba de la escuela, mi mamá siempre acostumbraban para la cena a hacer mazamorra. Y a mí no me gustaba la mazamorra. Y a ninguno de mis hermanos, porque todos los días casi nos daban mazamorra. Entonces, cuando yo llegaba, mi mamá me tenía un pedazo de carne asada seca y una yuca y me daba eso de onces. Luego me ponía a moler el maíz para la mazamorra, el cual iba como sancochado y le echaba un poco de cilantro para que quedara más rico. Entonces yo, para que me rindiera muchísimo, cogía ese maíz y le echaba unas puñadas a las gallinas que se acercaban a mirarme moler. Cuando yo llegaba con la masa, mamá decía, uy, pero esa masa no rindió. Entonces yo le decía, uy, no, es que ese maíz estaba re duro. Pero yo nunca le conté a ella que era que yo le echaba el maíz a las gallinas. De otra parte, quiero darles a conocer cómo eran nuestras costumbres gastronómicas de mi familia, resaltando que mi madre era una excelente cocinera y tenía para cada fecha especial algo muy delicioso al paladar, y para así mantenernos unidos a sus 8 hijos y a toda la familia y gente que llegaba a la casa en esas ocasiones que siempre eran bienvenidos ahí. Recuerdo mucho que las navidades eran muy divertidas porque hacíamos cosas sensacionales para preparativos para Navidad. Primero, alistábamos todo para hacer los tamales. Alrededor de esos tamales, todos funcionábamos. Unos cogían las hojas de plátano, otros alistaban las gallinas, otros alistaban la leña para hacerlo afuera, alistaban las ollas y luego de que llegaba el momento de prepararlos era todo un momento muy divertido porque mi madre tenía su ritual para hacerlos. Primero, ella desde el día anterior dejaba los garbanzos en agua, dejaba todas las gallinas que eran gallinas de campo, las dejaba listas. En ocasiones muy especiales mataba un pavo para hacerlos con pavo porque son más deliciosos. En un principio, antes de que se industrializara todo, no se utilizaba el aceite. Ella lo hacía era con aceite, con manteca de cerdo, una manteca blanca que le daba un sabor muy exquisito a los tamales. Ella los hacía estilo tolimense, les echaba arroz,
maíz que lo sancochaba previamente, luego lo majaban y luego lo molían bien. Luego hacían una sopa con el arroz y echaban la masa del maíz, revolviendo continuamente. Seguidamente lo bajaban de la olla después de que ya estaba todo muy bien cocinado con las carnes y todo. Se sacaban las carnes para partirlas y se seguía batiendo hasta que formara una masa muy espesa, pero que no se fuera a formar grumos ni nada. Después, con las hojas de plátano se hacían los tamales, se van formando uno a uno y finalmente llegaba la parte que era muy divertida, que era ir a cocinarlos. Nos reuníamos todos en torno al fogón esperando que estuvieran los tamales. Se podía gastar hasta 4 horas. Mi papá tomaba su licor, a nosotros nos daban galletas y vino y jugábamos, la pasábamos muy divertido. Al otro día se comían los tamales de desayuno, eso era, pero primero se hacía un brindis porque también se hacía mantecada y se tomaba esa mantecada. Los que podían tomar licor tomaban con un aguardiente que era un aguardiente boyacense que era muy fuerte y a nosotros nos daban un vinito o algo así. Ese era el día de la celebración de la Navidad. En ese entonces no se utilizaban los regalos, era más bien como la unión familiar y el estar divertidos. Los que eran más grandes salían a fiesta por la noche, regresaban al otro día. Los que éramos pequeños pues teníamos que quedarnos en casa. Cuando llegaba el 31 de diciembre, mi papá acostumbraba a comprar pólvora, eso hacíamos fiesta en la casa, comíamos gallina asada, hacíamos almuerzo con yuca, con papa, y al otro día del 1 de enero nos íbamos para el río a hacer el sancocho en el río. Allá pasábamos todo el día, cocinábamos en el río, llevábamos gallinas, plátano, yuca, papa y hacíamos un sancocho muy delicioso. A la vez nos bañábamos en el río, mis hermanos que les gustaba la pesca pescaban, sacaban sardinas del río, otros peces que se llamaban capitanes. Eso teníamos comida para hacer en esos días muy, muy variada. Luego llegaba el 6 de enero, para ese día también ya se hacía un masato de maíz y también se hacía un almuerzo muy especial. Mi mamá acostumbraba a hacer una sopa que nunca he logrado hacerla, que era como una crema de arveja seca. Ella dejaba la arveja desde el día anterior y la molía en el molino de piedra y le iba sacando solo la parte como la leche de la arveja y hacía una crema con el caldo de la gallina y ese día era un almuerzo muy especial. Luego llegaba la Semana Santa. Para esa Semana Santa también eran muchos los preparativos que se hacían. Se hacían galletas, se hacía comida especial con pescado. Para el Jueves Santo se podía comer gallina y hacíamos un gran banquete con gallina, con pollo. Y el viernes si era sagrado no se podía comer gallina ni carne. Y entonces mi padre acostumbraba a comprar pescado seco y lo preparaban de diferentes maneras, como nos gustara más, porque a algunos no nos gustaba el pescado sudado, seco, entonces no lo hacían apanado o no lo hacían asado, pero por lo general lo hacían sudado para mi padre, que a él le gustaba ver así. Eh, y todos los días pues era un festín de comida. También es de resaltar que en esas Semanas Santas nos prohibían gritar, menos decir palabras soeces, nos tocaba ser muy juiciosos y siempre ir a las celebraciones religiosas porque mi familia pues era católica. Eh, Cuando llegaba San Pedro, que era otra fecha muy especial, entonces mi padre en ocasiones acostumbraba a engordar un chancho o un cerdo y lo mataban para esa época y hacían sus chicharrones, hacían el sancocho con plátano, chorizos, morcillas, todo lo que se puede hacer con la carne del cerdo. Era muy,
divertido en esa época estar en un San Pedro. Ellos salían por allá a unos concursos que habían de coger el cerdo enjabonado, a descabezar gallos y había muchas festividades ahí en Bermeo y se divertían muchísimo. Para nosotros pues era muy agradable también. Luego llegaba ya más o menos ese medio semestre, cuando ya llegaba para el 8 de diciembre, era el día más feliz para nosotros porque nos decían que ese día llegaba la Virgen y entonces nosotros barríamos hasta por dentro del café, de los cafetales, barríamos. Mi hermano mayor nos hacía carreteras por entre el café, barríamos todo muy bien porque llegaba la Virgen y teníamos que tener la casa más limpia de lo acostumbrado. Ese día era el día de mucho amasijo, hacían arepas, galletas, mantecadas, era muy rica la comida en ese entonces. Pues es triste recordar, ya ahorita ya yo soy una persona adulta, ya yo soy profesora licenciada en idiomas, ahora vivo aquí en Tunja con mi familia, solo tengo mi hijo Juan Esteban y mi madre ya no vive, mi padre tampoco, cada uno vivimos distantes de mis hermanos, pero acostumbramos pues a algunas cosas de lo que nos quedó, sobre todo en Navidad. Nos gusta siempre, siempre, siempre hacer los tamales. Y yo fui una de las pocas que aprendí a hacerlos con otra hermana. Con ella nos entendemos muy bien y nos quedan muy ricos los tamales, pues eso dicen los que prueban los tamales, porque seguimos prácticamente la receta que mi madre nos dejó y tratamos de hacerlo siempre. Ese día nos reunimos todo para Navidad, bajamos nosotros aquí todos los de Tunja y en Bermeo mis hermanos van a la casa que era paterna y allá nos reunimos todos alrededor del fogón, brindamos, nos tomamos vino o whisky. Se me olvidó también mencionar que en esa época las bebidas giraban en torno al maíz se preparaba mucho la chicha, pues ya ahorita ninguno en nuestra casa nos gusta, pero para ellos era una bebida muy deliciosa. Eh, me he puesto últimamente a recordar con mis hermanas, a veces nos reunimos y decimos, ay, lástima que no aprendimos a hacer las arepas carisecas que, que mi mamá siempre preparaba. Pues son un poco complicadas y yo trabajo ahora en Cómbita y allá a veces hacen ferias y llegan, las señoras llevan arepas carisecas, pero no se me parecen en nada a las que mi mamá hacía, porque es que mi mamá hacía unas arepas que se le deshacían a uno en la boca, que ella preparaba un caldo al otro día que hacía las arepas con huevo y echaba la arepa, le echaba la arepa en el caldo y eso se volvía como una sopa muy deliciosa. Pero no, las arepas que venden ahora carisecas me parecen es como una galleta tiesa, pero no tienen la característica de que ella la hacía. He tratado de buscar en Bermeo quién las hace como mi madre las hacía, pero es muy difícil conseguir ya personas, ya pues ya murieron todos los que sabían hacer ese molido tan rico. También he recordado que mi madre hacía una sopa con unas rullas de cuajada, les hacía y caldo de pollo. Tampoco he conseguido quien las haga, yo no la aprendí a hacer lastimosamente. Eh, es son platos que ya no, la gente no los prepara. Eh, no sé, por el momento no me vienen muchos recuerdos a mi mente, pero esos son como los más importantes que evoco para compartir con ustedes. Espero que pues sea de su agrado este conversatorio y me gustaría pues que conocieran la región del Engupá. Es una región muy hermosa, tiene un clima delicioso, clima templado, hay variedad de comidas, la gente es muy amable, las festividades en todos los pueblos son muy amenas
y es un lugar muy bonito para visitar y conocer nuestra gastronomía y todas las costumbres de nuestra región. Muchas gracias.